es importante que abordemos el tema de la relación de la alimentación, nutrición y el sistema inmunológico para una alimentación saludable frente a estas dichas enfermedades recurrentes en nuestro medio, no solamente los resfríos. Tenemos las iras, las sedas, desnutrición infantil terrible, muertes, etc. Y no solamente infantil, estamos hablando de una población en riesgo. Pueden ser mujeres embarazadas, ancianos, etcétera, que si no toman en cuenta por lo menos una nutrición equilibrada, tienen problemas de salud. Bien, veremos la relación entre la nutrición y el sistema inmunitario. Esta relación entre nutrición y la inmunidad, ¿qué quiere decir la inmunidad? Sistema inmunitario son nuestras defensas del organismo. Nuestros soldados, como los llamo yo, ¿no? Es la formación de las células que nos van a ir protegiendo de estas enfermedades. Es así como entraría un invasor a tu cuerpo y quienes vienen a proteger son tus células del sistema inmunitario que te van a venir a proteger. Es un campo muy atractivo y muy apasionante hablar de la nutrición y el sistema inmune. Es así que la nutrición es un componente determinante en el desarrollo y mantenimiento de esta respuesta inmune. Datos epidemiológicos que salen cada día en las noticias, ¿no es cierto?, que están relacionados con la presencia de déficits nutricionales, con desequilibrios inmunitarios e incremento de riesgos de infecciones, etc. Es un hecho bien conocido, podríamos decir, que un pobre estado nutricional conlleva un mayor riesgo de contraer infecciones o enfermedades. Pero sin embargo, el conocimiento del papel que juegan los nutrientes en los mecanismos inmunitarios de la defensa es mucho más reciente. Entonces, nos tenemos que informar como sociedad cómo podemos proteger este problema de las enfermedades con relación a la nutrición y reforzar el sistema inmunológico. Para esto se han llevado a cabo con normalidad y se requiere un adecuado, digamos, nivel de nutrientes en el organismo, que tengan una buena disponibilidad de los mismos. Es así que la estrecha relación entre la nutrición y el sistema inmunitario influye, digamos, en mecanismos que son mecanismos de defensa en el organismo que se va a defender de patógenos o infecciones. Ahí también podríamos ver las funciones con las que está implicado el sistema inmune, los cuales quedan alterados muchas veces por el nivel de los nutrientes o las causas relacionadas con la nutrición. Vamos a ver qué es un sistema inmune. Es complejo y los elementos que lo integran participan en numerosas funciones de forma integrada con otros sistemas del organismo. No sé si me entiende. En cualquier momento usted puede cortarme y puede preguntar. Está bien. Entonces, como los nutrientes o causas relacionadas con la nutrición en la protección frente a agentes extraños como bacterias, los virus, patógenos, parásitos, hongos, células cancerígenas, etc. Estas células que participan en la respuesta inmunitaria se originan particularmente en la médula ósea, en su mayoría en órganos linfoides. ¿Dónde están los órganos linfoides? Pues a veces hablamos una terminología, un lenguaje que la población puede entender o no. No todos están obligados a saber el lenguaje que usamos nosotros los científicos para poder explicar esto. Los órganos linfoides están en varias partes de nuestro cuerpo, así como los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, el timo, el vaso y donde se originan, donde se forman estas células del sistema inmune, es en la médula ósea. Por eso se llaman células B, porque se originan en el vaso. Células T, porque se originan en el timo. Desde niños
nos dicen, hay que cuidar tu sistema inmune, o hay que cuidar que no te resfríes, hay que cuidar ¿cómo se dice? Protectores, hay que cuidar que esté sano, te dicen, ¿no es cierto? Entonces, están hablando a una terminología común de la población, pero están referidos a este tipo de células. En el sistema inmune se dispersan por todo el organismo, como estamos viendo, hasta las amígdalas tienen que ver con el sistema inmunológico. Tenemos ganglios, a veces decimos, ¿dónde están esos ganglios, no? Esos ganglios linfáticos, donde se manifiestan estas células. Bien, están y corren por todo el torrente sanguíneo, ¿no? Migran y se dirigen a los lugares que son necesarios. Bien, por ejemplo, tenemos, a ver, imagínese a una persona que tiene esta interacción entre la inmunidad y la nutrición. Es un fenómeno muy apasionante y complejo, porque a veces no se llega a entender. Los alimentos en su conjunto y sus componentes en particular ejercen un importante papel en el desarrollo y en la preservación del sistema inmunitario. Como vemos en este caso, tenemos un brócoli que le está dando un golpe a una célula, a un invasor que entra a tu cuerpo. Porque es un ejemplo que se puede dar. No es el brócoli, son los componentes que tiene este alimento que son minerales, ¿no? Entonces, no solamente el cuerpo necesita proteínas para vivir, el organismo necesita de muchos elementos como los micronutrientes, los macronutrientes que serían proteínas, energía, lípidos, etcétera, ¿no? Carbohidratos. Pero entre los más funcionales están los minerales y las vitaminas. ¿Por qué dicen funcionales? Porque tienen que ver con la función del cuerpo. Parece que serían insignificantes, pero son sumamente importantes en la relación del sistema inmunitario. Ya vamos a ver cómo juegan, qué papel juegan estos minerales y vitaminas en el organismo un poco más adelante. Bien, vamos a aclarar qué es la nutrición como un concepto para que nos podamos entender. La nutrición es un componente importante y determinante de la respuesta inmune. Los datos epidemiológicos existentes relacionan la presencia de déficits nutricionales con desequilibrios inmunitarios e incremento de riesgo de infecciones. Constantemente se está hablando en el sector de salud, en pediatría y demás, ¿cierto? Están hablando de riesgos, de enfermedades, etc. Los alimentos en su conjunto y nutrientes que los componen ejercen un papel importante en el desarrollo y mantenimiento correcto del sistema inmune. Ya estamos hablando, la nutrición es la parte más grande, luego estamos entrando qué son los alimentos, que es un conjunto de nutrientes que juegan un papel importante en el desarrollo y mantenimiento correcto del sistema inmune. Y un alimento son sustancias de origen orgánico o inorgánico, sólidas o líquidas, naturales o artificiales, que necesita el ser humano para vivir y mantener la salud. Una vez consumido, aportan materiales asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo. Esos son los alimentos que entran por la boca porque son necesarios para poder equilibrar nuestro mantenimiento orgánico. ¿Qué es el sistema inmune? O el sistema inmunológico como concepto, si quiere aclarar. Es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como las bacterias y los virus. Y a través de una reacción bien organizada, el cuerpo ataca y destruye estos organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. Yo los llamo a estas células del sistema inmune los soldados de nuestro cuerpo, los defensores, ¿no? Así hablamos muchas veces en esa terminología para que una población nos pueda entender.
Asimismo, los efectos de los nutrientes sobre el sistema inmune, de los micronutrientes. Tenemos, y bueno, no todos conocen por estos nombres, ¿no? Conocemos la vitamina C, la vitamina A, la vitamina B, la E, etc. Todos estos son las vitaminas y minerales. Tienen diferentes funciones cada una de ellas. Como vemos, las vitaminas y minerales, que son trazas, ¿qué quiere decir? Son elementos muy pequeños dentro de la clasificación de los alimentos y que ejercen un papel muy importante como coactores de muchas vías metabólicas. Nuestro organismo es todo un laboratorio, es todo un laboratorio. Desde el momento en que uno pone el alimento en la boca tenemos una enzima que se llama la tialina. La tialina ya está produciendo, entra como en la zona de, ¿qué te puedo decir? Una fábrica. Ya está fabricando el bolo alimenticio, está preparando el bolo alimenticio para que pueda entrar a tu organismo. Allá será recibido por el estómago tiene ácido clorhídrico, descompone los alimentos que entran a nuestro organismo y luego ellos van a repartirse por las vías del sistema circulatorio, ¿no? Primero pasa por el intestino tiene unas microvellosidades, los cuales absorben, no podríamos decir, es muy grosero decir absorben, pueden tomar estos nutrientes, estas microvellosidades, y luego las llevan a la torrente sanguínea, el torrente sanguíneo va a recorrer el cuerpo y en cada lugar que corresponda, como es nuestro organismo tan maravilloso, absorben los nutrientes que necesitan. Cuando yo era niña decía que una zanahoria no podía entrar a mi ojito, porque mi padre me decía, come zanahoria porque tiene vitamina A, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser, ¿cómo voy a comer zanahoria y va a entrar a mi ojito? Así pensamos, ¿no? Cuando nos dicen, come esto, es para esto, nosotros a veces no sabemos, pero estos se convierten en micronutrientes que van a ir a mejorar nuestra salud. Y es así, la vitamina A tiene que ver mucho sobre el sistema inmunitario, interviene en los mecanismos de defensa. La vitamina E es un inmunoestimulador para contrarrestar estas enfermedades infecciosas. La vitamina C tiene un poder antioxidante que todo el mundo conoce, es entre los más conocidos tal vez. La vitamina B disminuye esas respuestas de infecciones, ¿no? Entonces, así es que hay efectos de los micronutrientes sobre el sistema inmune, como ya les había comentado. Los minerales que precisamos son relativamente pequeños, pero entre ellos el hierro, el zinc, el cobre, el selenio son necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema inmune. Hay otros minerales que tienen otras funciones también, tienen sus especialidades también, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Y el hierro, por ejemplo, es un elemento fundamental para el desarrollo del sistema inmunitario. El zinc, ¿para qué vamos a decir? El zinc es un elemento, una traza esencial que afecta en el crecimiento y desarrollo y la integridad del sistema inmune. Interviene en muchísimas efectos metabólicos. Puedes encontrar en muchos procesos metabólicos del organismo. El cobre también tiene que ver con el mantenimiento del sistema inmune. El selenio, que no siempre se encuentra en el medio para consumirlo, beneficia el sistema inmunológico. Pero el zinc, como les decía hace rato, el zinc tiene que ver mucho con el sistema inmune, es un componente estructural y funcional de gran cantidad de factores de transmisión, entra en mecanismos para mejorar para las
para hacer, ¿cómo es? Se dice procesos metabólicos que tienen que ver con proteínas también. Entra en la homeostasis, el zinc, en el equilibrio, correcto funcionamiento del sistema inmune, y esta deficiencia es bien negativa para la respuesta inmune, como también el exceso de este mineral. O sea, no podemos tener un mineral, el zinc particularmente, en exceso, ni otros componentes. Todo tiene que haber un equilibrio. Y cuando a veces entran los minerales en competencia, se arrastran, el hierro con el zinc se arrastran y entra en un desequilibrio. Es un mecanismo muy interesante. Y también el zinc es un componente catalítico de más de 2000 enzimas, es un elemento crucial en el sistema inmunológico. Y la absorción de zinc a partir de los alimentos es mejor cuando se trata de productos de origen animal, porque cuando se trata de productos de origen vegetal, estos disminuyen porque tienen factores antinutricionales como los fitatos, que son propios de los vegetales. Son metabolitos secundarios que tienen las plantas como medios de defensa naturalmente en las plantas. Entonces, el zinc de origen animal es mucho más biodisponible en nuestro organismo que de los de origen vegetal. Bueno, también podemos ver, hay tablas donde nos muestran qué tipo de células inmunes tenemos, qué función tienen el zinc con estas células inmunológicas. Se puede hablar muchísimo de las células inmunológicas como las células T, nosotros llamamos células CDT, CD4, las células T, ¿no? Son las células ayudadoras, las jóvenes que se reproducen, pero también hay células que son asesinas, las células killer, ¿no? Y hay mucho que hablar de las células del sistema inmune. Por ahora, englobando todo esto, también tenemos recomendaciones cuánto debemos consumir de este tipo de minerales o de este tipo de vitaminas. Tenemos tablas y eso se conoce en libros, eso ya está descubierto, etcétera, ¿no? Según la edad, cuánto necesita nuestro organismo. ¿Y de dónde podemos sacar? También tenemos las fuentes de zinc en los alimentos, como cuánto nos aporta estos alimentos y cuánto necesita nuestro cuerpo. Ahí podemos ver qué cosas podemos comer para poder incorporar estos minerales. Y así también podemos conocer qué alimentos pueden reforzar nuestro sistema inmune. Ahí tenemos las carnes de pescado, las verduras, frutas, probióticos. Hablamos mucho a veces de la echinacea en la época de resfrío, ¿cierto? Conocen, ¿verdad? La echinacea es planta y tiene propiedades antimicrobianas y permite combatir bacterias, virus, hongos. Estimula la producción de glóbulos blancos, que son nuestros defensores, nuestros soldados, lo que contribuye a reforzar el sistema inmunológico. Hablan mucho del ginseng, hablan del propóleo, etc. Se habla de muchos otros alimentos que podemos conocer en el medio, pero lo más importante es que el sistema interno de nuestro cuerpo necesita alimentos más alcalinos, un pH nosotros llamamos a la alcalinidad, puede ser ácido o base, ¿no? Necesitamos un 7.0, que es neutro. En humanos, nuestros mecanismos enzimáticos, inmunológicos y los de reparación, todos funcionan mejor en un rango alcalino. ¿Qué quiere decir? Nosotros comemos muchas carnes, ¿no? Y se acidifica el cuerpo. Estos alimentos que producen acideces y demás, dicen, y se ha comprobado muchas veces, que inclusive provoca alteración de las células que van a ir a derivar a un cáncer, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de equilibrar el organismo, comer muchas verduras, comer menos alimentos que vayan a fermentar y hagan acidez en tu cuerpo. Entonces, ahí tienes que tener un balance en tu metabolismo a través de algunos alimentos que van a producir
la alcalinidad o un balance ácido-alcalino interno en nuestro cuerpo. Una dieta alcalina se basa en la teoría de que las enfermedades se desarrollan en un medio ácido, es decir, con un pH más bajo. 3, qué sé yo, pHs bastante ácidos, hay problemas de enfermedades. Y que por lo tanto, para prevenirlas, conviene alcalinizarlas, como les dije hace rato, en nuestro organismo, aumentando su pH para que sea más alcalino. Los alimentos alcalinos son aquellos ricos en vitaminas y minerales, además de su aporte de fitonutrientes, ¿no? Ayudan a oxigenar y alcalinizar el cuerpo. Todas las verduras de hojas verdes se deben comer en abundancia y forman parte de la dieta alcalina. Y ahí tenemos los alimentos alcalinos, como las espinacas, la col, aguacate, apio, pepino, pimentón, brócolis, todos los de origen que tengan verde, por ejemplo. Las espinacas dice que son potentemente alcalinizantes y constructor de la sangre, contienen vitamina K, A, C, E, magnesio. Hay mucho que hablar de esto, ¿no? Tenemos, ¿de dónde sacamos la vitamina C? De las hojas verdes. Y tenemos el apio, que también tiene contenido de vitamina C. El aguacate, bien comúnmente nombrado como la palta que llamamos en nuestro medio, contiene un ácido oleico que es un omega 9, disminuye los colesteroles, eleva las lipoproteínas, que quiere decir que son colesteroles buenos, ¿no? Y disminuye los colesteroles malos por su poder antioxidante, etc. Se puede hablar mucho de eso también. Y ahí está el pepino, el pimentón, el brócoli, etc. Bien, hay también alimentos que van a proteger de las enfermedades. Ahí tenemos el ajo, que mucho se comenta de ello, porque es un antibiótico natural, es un potente inmunoestimulante y antiviral. Esto es solamente un pantallazo de lo que pueden ser las cosas. Los cítricos son muy beneficiosos y nos aportan la vitamina C. La cebolla dice que combate las enfermedades respiratorias, así como en las infecciones tales como la faringitis, laringitis, infecciones pulmonares y afecciones respiratorias. Tenemos yogur, tenemos el selenio que se encuentra en las carnes de pescado, castaña, el queso, huevo, etcétera, que va a ir a beneficiar el sistema inmunológico, disminuyendo estas enfermedades infecciosas.